Muy buen día, mi nombre es Diana Verónica Vides Martínez, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador y en este video hago entrega de mi actividad de la unidad 3 llamada el Derecho Colectivo de Trabajo, la huelga, y esta asignación corresponde a la asignatura Derecho Laboral 2 con el tema de calificación de la huelga y el paro en El Salvador. Para ello voy a dar una pequeña introducción acerca del tema. El derecho de huelga y de paro constituyen uno de los principales mecanismos de defensa de los intereses colectivos en las relaciones laborales. En nuestra legislación, este derecho se encuentra reconocido en la Constitución, que en su artículo 47 nos garantiza eh, la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a la huelga como medio legítimo de reivindicación. Asimismo, podemos verlo en el Código de Trabajo, en sus artículos 527 al 544, donde nos regula los procedimientos, los requisitos y limitaciones para su ejercicio. La calificación de la huelga y del paro es una función esencial de la Dirección General de Trabajo, ya que permite determinar si estas acciones se ajustan o no a la legalidad, asegurando el equilibrio entre los derechos laborales y las obligaciones patronales. También analiza la calificación y los requisitos para declarar la ilegalidad de una huelga, donde permite comprender la importancia del respeto al marco jurídico en la resolución pacífica de los conflictos laborales. Como primer punto, vamos a ver lo que es un concepto. La calificación de la huelga y el paro es un proceso judicial posterior al inicio de un conflicto laboral, mediante el cual el juez de lo laboral determina si el movimiento colectivo, ya sea una huelga o paro, cumple con los requisitos establecidos por la ley y por tanto si debe ser declarado legal o ilegal. Este proceso tiene su fundamento en el artículo 547 del Código de Trabajo, donde otorga competencia a los juzgados de lo laboral para conocer y resolver las solicitudes de calificación. Asimismo, la Constitución, en su artículo 48, reconoce el derecho de huelga o paro como medios legítimos de defensa de los intereses laborales, salvo en los servicios públicos esenciales en los cuales su ejercicio está estrictamente restringido. Como segundo punto también tenemos en cuanto a la finalidad de la calificación. Podemos establecer que su finalidad principal de la calificación es garantizar la legalidad del movimiento, es decir, se trata de equilibrar los derechos de los trabajadores con los intereses de los empleadores y el bienestar general de la sociedad. De esta manera, el Estado asegura que las medidas de presión laboral se desarrollan dentro del marco legal y no vulneren derechos fundamentales y tampoco se vean afectados ningún tipo de servicio vital. Como tercer punto, se tiene también, lo que es la autoridad competente y la legitimación. La autoridad competente para realizar la calificación es el juez de lo laboral, quien actúa con base a la normativa procesal laboral. ¿Quiénes pueden solicitar la calificación de una huelga o paro? Puede ser cualquiera de las partes afectadas, ya sean los trabajadores o el empleador. El fiscal general de la República es especialmente en los casos donde se vean comprometidos servicios públicos esenciales, como por ejemplo la salud, la educación o hasta el agua potable. Como punto número 4, tenemos lo que, es, los tipos de calificación y sus efectos. Podemos ver que el juez puede declarar el movimiento como legal o justo, es decir, en la huelga implica la suspensión temporal de los contratos de trabajo y el empleador está obligado a pagar los salarios caídos. Y en el paro, si se considera justo, el empleador no tiene la obligación de pagar salarios durante el tiempo que dure. También puede ser ilegal o injusto. En la huelga se convierte en causal de terminación de contratos sin responsabilidad patronal. Y en el paro, si se declara injusto, el empleador debe pagar los salarios correspondientes al tiempo de la inactividad. El fallo tiene efectos retroactivos, es decir, que se aplican desde el momento en que se inició el movimiento laboral. Como punto número 5 tenemos los requisitos de la solicitud de ilegalidad de la huelga. Cuando el empleador o la autoridad competente considera
que una huelga no cumple los requisitos legales, puede solicitar su declaratoria de ilegalidad. En nuestro Código de Trabajo se establecen los requisitos formales y de fondo son los siguientes. La autoridad competente, es decir, la solicitud debe dirigirse al juez de lo laboral con competencia territorial donde se desarrolló la huelga. También la legitimación activa, es decir, pueden presentar la solicitud ya sea el patrono o representante legal, el fiscal general de la República en casos de servicios públicos esenciales. También se debe incluir el objeto de la presentación, es decir, debe solicitar expresamente la declaración de ilegalidad de la huelga y pedir las medidas preventivas necesarias para que se pueda restablecer el orden laboral. También se debe incluir la fundamentación de hecho y de derecho. La de hecho constituye la descripción clara de los hechos que constituyen la causa de ilegalidad, incluyéndose fecha, naturaleza del movimiento, acciones tomadas y también irregularidades. En la fundamentación de hechos se citan los artículos del Código de Trabajo que sustentan la causal de ilegalidad, como la falta de agotamiento de etapas previas a la causa de votación válida. También se deben incluir pruebas, es decir, ofrecerse evidencia que respaldan los hechos alegados como actas de inspector del trabajo, documentos de notificación de pliego, peticiones o testimonios o registros de las asambleas de los trabajadores. Dentro de las causales, como punto número 6, tenemos causales principales de ilegalidad. Las principales causales por las cuales la huelga puede ser declarada ilegal es el incumplimiento procesal. Es decir, que no se agotaron las etapas de trato directo ni la conciliación ante la Dirección General de Trabajo. También puede ser que la mayoría tenga la mayoría insuficiente, que no fue aprobada por al menos el 51% de los trabajadores de la empresa. También su finalidad ilegal, si el objeto del movimiento es político o ajeno a los intereses laborales. También actos de violencia, cuando la huelga implica coacción, agresiones o una toma violenta en la acción. También tenemos como punto número 7 dentro del proceso judicial de calificación, es decir, que el proceso es sumario, rápido y concentrado y consta de 3 fases que serían, número 1, la presentación de la solicitud, en la cual el juez recibe la demanda con todos los requisitos formales. La siguiente fase es la tramitación, donde se valoran las pruebas, se escuchan los argumentos y se verifica el cumplimiento de los requisitos. Como fase número 3 está la resolución, donde el juez declara la huelga legal o ilegal, emitiendo así una resolución con efectos retroactivos. Se puede concluir diciendo que la calificación de la huelga y el paro es un mecanismo esencial para mantener el equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la estabilidad económica del empleador. Su propósito no es castigar, sino más bien garantizar la legalidad y el orden público laboral. Asimismo, el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud de ilegalidad. Este protege el debido proceso y evita decisiones arbitrarias, fortaleciendo el principio de justicia en las relaciones colectivas de trabajo. Asimismo, también podemos darnos cuenta que en nuestra legislación la calificación de la huelga y el paro tiene como finalidad garantizar que estos instrumentos de presión colectiva se desarrollen dentro del marco legal y con fines legítimos. En nuestro Código de Trabajo se exige el cumplimiento de requisitos específicos como la conciliación previa, el aviso formal y la decisión mayoritaria de los trabajadores. También, por otra parte, la posibilidad de solicitar la declaratoria de ilegalidad protege el orden laboral y previene abusos, conforme a lo dispuesto en el artículo 543 del mismo código. De esta manera, la normativa salvadoreña nos promueve el diálogo social, la negociación colectiva y la justicia laboral, asegurando que el ejercicio del derecho de huelga se mantenga dentro de los principios de legalidad y de equidad. Hasta aquí concluyo mi presentación. Muchas gracias.